Esto es igual para los profesores que algún día quieran acompañarnos a dar clase en cualquiera de esos tres idiomas, o alumnos que quieran venir a visitarnos. Acuérdense que en Canadá no hace frío, hay gente mal abrigada. Algo también importante es que cuando vayan a Canadá, hay dos cosas importantes en Canadá. La primera es el hockey y la segunda, ¿qué importa? ¿Sí? Si ustedes piensan que en Colombia el fútbol es importante, vayan a Canadá para que vean que el hockey es una religión. ¿Sí? Cuando no hay nada que hacer porque tienes que estar encerrado por la nieve, pues pasas mucho tiempo a ver la tele, ¿no? No es cierto. Ok, entonces vamos a entrar ya en materia. ¿Qué es una empresa familiar? Hablamos mucho de qué es una empresa familiar. Todo lo utilizamos aquí en Colombia ha habido que dicen empresa de familia, ¿no? ¿Sí? Más que empresa familiar. Pero, ¿qué es una empresa familiar? El otro día mi peluquero me decía, ¿a qué te dedicas? Y le dije, soy investigador. Y me dijo, ¿y qué has encontrado? Le dije, nada, porque el día que encuentre algo se acaba mi trabajo, ¿no? Entonces sigo buscando, investigando, ¿no? Y me decía, ¿y en qué trabajas? En empresas familiares. Y me decía, como mi papá y yo, que tenemos la peluquería, ¿no? Son los griegos. Y le dije, sí, como tu papá y tú, o como L'Oreal, o como Walmart, o como, ¿sí? Es decir, no, entonces pensamos, empresa familiar, tiene que ser chiquita, tiene que ser anticuada, tiene que ser una empresa joven, tiene que ser una empresa en evolución, tiene que ser una empresa que no tiene tecnología. Pero lo curioso es que los últimos estudios, tengo dos colegas en H. Montreal, que han ganado varios premios por ser los autores más importantes en el área de empresa familiar en investigación, Danny Miller e Isabel Le Breton, y ellos hicieron un estudio y vieron que las empresas que más invierten en tecnología son las empresas familiares. Las empresas que más reinvierten sus dividendos son las empresas familiares, ¿no? ¿Por qué? Porque las empresas familiares, la mayor parte, la propiedad es de una familia, no de un fondo de inversión que pide tener un rendimiento muy fuerte a final del año, pues tiene una capacidad de reinversión muy fuerte. Pero inclusive las empresas familiares que cotizan en bolsa, pues si la familia tiene la mayor parte de las acciones votantes, también tiene esa capacidad de decidir en qué se van a reinvertir los dividendos, ¿no? En Canadá tenemos una empresa, por ejemplo, como Bombardier, que hace aviones, trenes, Ski-Doo, estas motos nuevas que se llaman Can-Am, ¿no? BRP, no sé si están muy de moda, ¿no? BRP significa Bombardier Recreation Products, si no me equivoco. Bueno, es una empresa canadiense, montrealense, familiar, y reinvierten una gran mayoría de sus dividendos en investigación y desarrollo, ¿no? Entonces, podemos ver que muchas empresas que hacen aviones o que hacen cosas muy tecnológicas son empresas familiares, ¿no? Las empresas que más sobreviven a las crisis económicas son empresas familiares, ¿no? Porque los ejecutivos no se van a salir ni van a ser despedidos, ¿no? Si es una familia que funciona bien, que no tiene disfunciones, que no tiene conflictos, pues sobreviven bien a las crisis, ¿no? Por esa solidaridad familiar. Y lo vemos, por ejemplo, ahora que hubo la gran crisis de 2008, 2009, que las empresas de autos norteamericanas quebraron o se fueron al borde de la quiebra, solo una no pidió financiamiento al gobierno, ¿no? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Ford. ¿Por qué? Porque es una empresa familiar, ¿no? Entonces la familia, cuando el gobierno dijo, yo los voy a financiar, el gobierno dijo, yo los voy a financiar, pero voy a poner gente en la asamblea de accionistas y en el consejo de administración. Y la familia Ford dijo, jamás, ¿sí? Entonces la familia Ford fue ellos en que reinvirtieron mucho en la empresa, ¿no? En cambio, GM, que antes significaba General Motors, y hoy significa Government Motors, ¿no? Porque o sea, el gobierno casi la compró, ¿no? Entre los norteamericanos y los canadienses, ¿sí? Entonces vemos, tiene esas ventajas, ¿no? Pero desgraciadamente hay clichés, ¿no? De que es una empresa familiar, ¿no? Me imagino que los jóvenes no saben qué es esto, ¿no? Pero los que tenemos más de 40 años, sí, ¿qué es esta serie? Yo la pongo y mis alumnos me dicen, ¿qué es eso, no? ¿Eh? Sí, es JR, ¿no? Y es la clásica, ¿no? El papá en el petróleo, con un hijo, en francés, cuando a alguien le puedes hacer todo y además sabes que te va a perdonar, le dices es un pichón, ¿no? En francés es un pigeon.
el hijo un pichón, ¿no? O sea, el hermano abusa de él, le roba, hasta se acuesta con su esposa, bueno, la total, ¿no? Y el cuate dice, no hay problema, es mi hermano, no sé qué, ¿no? Entonces está el Bobby, ¿no? Que es el pichón por excelencia, y el GR, que bebe, hasta véanlo, hasta cae mal ahí de ver. Acaba de morir el actor, por cierto. Pero en fin, entonces es una empresa familiar, ¿no? Disfuncional, pero funciona, ¿no? La empresa, la familia no muy bien. Y está esta, no sé si la han visto, 6 Feet Under, que es un clásico modelo norteamericano. Las funerarias, en Estados Unidos hay mucho el modelo de una familia que tiene una funeraria y en el sótano preparan a los cuerpos, en el primer piso, ¿no? O en la planta baja. Aquí, ¿cómo le dicen? ¿Primer piso al segundo o el planta baja? ¿Sí? El primero es el primero. Sí, porque en Canadá primero es el segundo. Entonces, a veces hay que ser canadiense para entenderlo, ¿no? Pero dice, no, es que el primero es planta baja, ¿no? Ok, bueno. Entonces, en el sótano hacen la tanatología, ¿no? En el primero está la sala de exposición y la familia vive en el segundo. ¿Sí? Es decir, que tienes a tus clientes en el sótano, ¿no? ¿Sí? Y son empresas familiares, ¿no? Entonces, ¿están de acuerdo que vivir en un lugar donde, o sea, no necesitan contarte historias de horror, bajas al sótano? Es decir, los fantasmas no están abajo de tu cama, están abajo de tu casa, ¿no? ¿Sí? Entonces esta empresa pues, empieza con el primer capítulo que el papá se muere y le transmite a los hijos, pero estos dos hermanos, él trabajaba en la empresa, no pudo estudiar por ocuparse de la empresa, él tiene el síndrome de Peter Pan. ¿Saben lo que es el síndrome de Peter Pan? ¿Qué es el síndrome de Peter Pan? Que no quieren crecer, ¿no? Yo tengo 42 años, tengo muchos amigos que tienen síndrome de Peter Pan, ¿no? Solteros, que es que estoy en un momento egoísta de mi vida, ¿sí? No me encuentro yo mismo, ¿no? ¿Sí? Y siguen yendo a bares donde van chavitos de 18 o 19 años, ¿no? Y, en fin, creo que es algo muy de mi generación, ¿no? El no responsabilizarte, ¿no? ¿Sí? Entonces él tiene síndrome de Peter Pan, él es gay y no puede salir del closet porque la familia pues, tradicionalista, la hija se droga, bueno, ejemplo familiar, ¿no? La mamá encuentra una segunda adolescencia y se avienta hasta el jardinero, bueno, en fin. Todo un caso, ¿no? Pero va paralela, yo lo utilizo en mis clases, porque las presento y digo, ¿eso pasa en empresas familiares? Claro, puede pasar, ¿no? Pero la empresa va funcionando, ¿no? A pesar de la familia. ¿Sí? Lo que les quiero decir es que sí es cierto, las empresas familiares a veces funcionan a pesar de la familia. Y en ocasiones cuando la familia funciona bien, pues hay una sinergia enorme, ¿no? Y después está esta que se llama Brothers and Sisters, ¿no? Y hay muchísimas, ¿no? En México las novelas, ¿no? Que en competencia contra Colombia, que tiene muy buenas novelas también, pero México somos un gran exportador de novelas, no sé si debamos de estar orgullosos de eso, pero... los colombianos son más creativos, ¿no? Pero en México hay dos modelos de novela, ¿no? Es la chica pobre que se casa con el chico rico, ¿sí? Y el chico rico por presión familiar decide abandonarla, pero después se dan cuenta que la chica rica era una chica abandonada de una familia aún más rica que la del chico, ¿sí? Entonces lo perdona y funciona, ¿no? Funciona. ¿Sí? Le pones un poco más de salsa, de sal y pimienta y cambias a Thalía por quien quieras y funciona, ¿no? Y el otro modelo es hacerlo sobre una empresa familiar, ¿no? Es una novela que se llama Cuna de Lobos, ¿no? Se llegó aquí, donde la mamá envenena al papá y... Sí, porque el papá le quería dejar la empresa a un hijo y la mamá le quería dejar al otro. Pero a mí nunca me gustaron mucho las novelas y ahora tengo la colección total de las novelas sobre empresas familiares de México, ¿no? Imperio de Cristal, Cuna de Lobos, porque te muestran ejemplos al extremo, ¿no? Y se los pongo a los alumnos y juegan el juego, ¿no? O sea, verdaderamente, al principio dicen, eso no es real, pero digo, bueno, ¿qué hubiera pasado si les pongo la novela y la paro en un momento? Y como sé que no la han visto, porque no tienen edad todavía, estas novelas son muy viejas, empezamos a especular, ¿no? Y digo, ¿eso pasa en empresas familiares? Y después invito a alguien de empresas familiares y a veces es peor, ¿no? ¿Sí? Pero lo que les quiero decir es que, desgraciadamente, este es el cliché que tenemos de empresas familiares. La prensa nos envía este cliché de empresas disfuncionales. ¿Sí? Es decir, esta es la imagen que tenemos de las empresas funcionales. Porque hacer una novela o hacer una serie de una familia que todo el mundo se quiere, de una familia que todo el mundo se ayuda, pues ¿quién la va a comprar, no? ¿Sí? Es decir, ¿qué interés tiene donde todo el mundo se lleva bien, ni siquiera se pelean? ¿Sí? Pues,
ni hay fraudes, ni hay sexo, ni qué sé yo, ¿no? Pues, ¿para qué ponerla, no? Salvo en uno de estos nuevos canales religiosos que miren que hay ahora, ¿no? Los pones ahí y para de sufrir, ven a convivir con la familia tal, ¿no? Pero en fin, entonces esta es la imagen, pero esta es la minoría de las empresas familiares, ¿sí? La gran mayoría de las empresas familiares, con sus respectivos problemas, son funcionales, ¿sí? La gran mayoría se llevan bien, la gran mayoría tienen sus conflictos, pero saben saben sobrepasar sus conflictos, ¿no? ¿Sí? Yo doy muchos ejemplos porque, ¿saben? La gente en Canadá es muy discreta, ¿no? A diferencia de otros países donde cuando un empresario triunfa, wow, deviene el ídolo, ¿no? En Estados Unidos creo que tienen mucho ese modelo de un empresario que triunfa y lo hacen ídolo, ¿no? En América Latina un empresario triunfa, ladrón desgraciado, por algo ganó, ¿no? Por algo está ahí, ¿no? Es decir, sí, algo tuvo que haber hecho para ser rico, ¿no? Es desgraciadamente nuestra mentalidad. Y en Canadá, pues simplemente es muy discreto, ¿no? No sé si aquí en Colombia hay unos zapatos que se llaman Aldo, ¿sí? Esos zapatos Aldo son de Montreal, ¿sí? En Montreal la gente piensa que son de Italia, que dicen Aldo, ¿no? La familia, que es segunda generación, tienen 23,000 empleados, están en 87 países y no cotizan en bolsa. Todo es de la familia, ¿sí? Nadie los conoce en Montreal. Yo invito a los dueños y digo, bueno, aquí la familia Benzadún, nos invita y dicen, no, nosotros somos Aldo, ¿no? Ah, ustedes tienen la franquicia. No, nosotros tenemos la cadena. Y cuando empiezan a decir, nos damos cuenta que es la empresa familiar más grande de Canadá privada, es decir, que no cotiza en bolsa. Es decir, sus ingresos anuales son casi iguales que las de las armadoras de Canadá. Solamente que es una empresa low profile, ¿no? No tienen jet, no hacen escándalos, no se pelean, ninguno de los hijos sale con Paris Hilton, ¿sí? Es decir, algo está mal en esta familia, ¿no? No es cierto. ¿Sí? Lo que les quiero decir es que la mayor parte son así, ¿sí? La mayor parte son así. Y yo doy muchos seminarios en empresas familiares y veo familias, empresas muy exitosas, solamente que, sobre todo en América Latina, en mi país, por la inseguridad, pues la gente baja su nivel de ambición en autos y en casas por motivos de seguridad, entonces, pero la mayor parte son así, pero este es el reflejo que nos manda, ¿no? Pero en fin, ya me largué un poco con ejemplos de empresas familiares. ¿Qué es lo que tiene que tener una empresa familiar para ser familiar? Estos 4 ingredientes, ¿no? Una familia, claro está, la empresa, propiedad y la continuidad en la empresa, en la dirección de la familia, ¿no? ¿Sí? Es decir, no solamente que haya una familia, que la administren, sino que pretendan pasarla de una generación a la otra, ¿no? Si yo creo una empresa con mi hermana para venderla, pues no es propiamente una empresa familiar, ¿no? Porque pues lo que buscamos es venderla, ¿no? No hay ese problema de transmisión, de pasar los valores, la cultura, etcétera, ¿no? Que es el issue de muchas, o la problemática de muchas novelas, ¿no? Ese problema de la transición. Yo, como prueba de que soy mexicano, me llamo Luis Felipe, ¿no? Que hay que tener siempre un nombre de novela en México para, ¿sí? Cuando discuto con mi esposa, le digo, no, Ana Emilia, no digas eso. Y me dice, sí, Luis Felipe, Pedro Enrique me lo dijo. ¿Sí? Entonces, o se es o no se es, ¿no? Bueno, me imagino que conocen estos, que son los 3 sistemas de la empresa familiar, que hay un sistema que es la familia, un sistema que es la empresa, es de 2 profesores de Harvard, Taguiri y Davis, está retomado en un libro de Hertig, y el patrimonio, la propiedad, ¿no? Es decir, hay 3 sistemas que se van a empalmar en una empresa familiar, y si los separamos en subáreas o subterritorios, como los llama Taguiri y Davis, vemos que la gente que se encuentra aquí es gente que es miembro de la familia, que tiene acciones y que trabaja en la empresa. Quien se encuentra aquí es gente que es miembro de la familia, que trabaja en la empresa, pero que no tiene acciones. Los que se encuentran aquí es gente que tiene acciones, son miembros de la familia, pero no trabajan en la empresa. Aquí es gente, empleados que son accionistas, pero que no son miembros de la familia, etcétera, ¿no? Pero lo importante es que los miembros de la familia que trabajan en la empresa, en muchos casos se van a encontrar aquí, ¿sí? Es decir, tienen una confusión de papeles entre el amor, el dinero y el poder. Por eso es tan padre hacer una novela de eso, ¿no? Se puede hacer una novela, ¿cómo puedes dejar tantos elementos afuera, no?
Está el dinero, el poder, el dinero en el patrimonio, el poder en la empresa y el amor por la familia. Cada decisión estratégica que toma el dirigente de la empresa familiar, inconsciente o conscientemente, tiene eso en juego, ¿sí? Es decir, necesita alguien que tenga ciertas competencias en marketing. Hizo que necesito a alguien, y su sobrina o su sobrino acaba de terminar su diploma de marketing, ¿no? Pero no tiene experiencia, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Si tomo una decisión puramente familiar, pues lo contrato o la contrato para que se desarrolle. Pero necesito a alguien con experiencia. Entonces entra esa contradicción de qué hago, ¿no? O en momentos de crisis económica, a veces tienes que recortar puestos, vas a recortar a alguien de la familia, además se acerca Navidad, ¿no? Entonces, hay esa confusión de roles, ¿no? ¿Qué voy a hacer, no? ¿Sí? Pero en fin, un día un alumno me dijo, ¿sabes qué? Cuando presentaste yo doy muchas clases a distancia para el TEC de Monterrey en México. Yo vivo en Montreal, en Montreal, pero como di clases alguna vez en el TEC de Monterrey, conservé la materia de empresas familiares a distancia. Y una vez en un aeropuerto un alumno me dijo, ¿sabes qué? Cuando vi los 3 círculos me cambió la vida. Porque me dijo, yo hice un diagnóstico de mi empresa. Él, lo dejé en francés, perdón, no lo tengo. Me dijo, yo hice un diagnóstico de mi empresa y me di cuenta que él estaba aquí. Es decir, que él es un empleado que no es miembro de la familia y no es accionista de la empresa. Y se dio cuenta, él trabaja para una empresa de México-libaneses, no la que están pensando, pero parientes de esa. Es decir, saben que el hombre más rico de México y quizá del mundo es un México-libanés. No es esa empresa, pero son, pues a lo mejor de la misma comunidad, ¿no? Entonces él trabajaba en esta empresa y se dio cuenta que para llegar a un nivel superior en la empresa, todos los que estaban ahí eran miembros de la familia, que eran accionistas y que trabajaban en la empresa, pero que además eran competentes, ¿sí? Y dijo, bueno, ¿qué hago, no? Entonces se puso a hacer su investigación de mercado y y eso se llama el fast track en la empresa familiar, ¿no? Y me dijo, ¿qué? Yo empecé desde abajo. Dije, ya, no me expliques más, ¿no? Pero en fin. Es decir que si seguimos esta fórmula, eso quiere decir que 7 más 3 igual a 1. La fórmula del fast track en empresa familiar, ¿no? ¿Sí? Okay. Pero no hay que confundir una empresa familiar con una familia empresaria. ¿Sí? Hay familias empresarias, lo vemos ahorita mucho en Canadá. En Canadá tenemos un problema muy grave porque no tenemos sucesores. Es decir, de aquí al 2020 tenemos 110,000 empresas que no tienen sucesor. Es decir, los hijos no están interesados en retomar la empresa o no han identificado un sucesor. Es grave, ¿eh? 110,000 en una población de 7 millones, con 8 millones de focas, que Brigitte Bardot defiende, ¿sí? Entonces, imagínense, 110,000, ¿por qué? Porque en Canadá, a diferencia de América Latina, los papás venden la empresa a los hijos. Aquí le ceden la empresa a los hijos. Bueno, claro que la diferencia del problema de América Latina es que los predecesores no se quieren ir nunca, ¿no? Porque pues, como lo van a ceder, dicen, pues es que también esta es mi jubilación, ¿no? Entonces, se la ceden, pero ya casi con un pie en el ataúd, ¿no? Pero, claro, no es el caso en Colombia, ¿no? Pero lo que les quiero decir es que en Canadá no es el caso, ¿no? En Canadá los dirigentes a cierta edad se quieren jubilar, pero le dicen al hijo o a la hija, pues me compras el changarro, ¿no? Me compras la empresa, ¿no? Como en México. Me compras la empresa, ¿no? Y dicen, pero voy a ser buen papá, págame la mitad enseguida y el resto me lo pagas ahí con las utilidades, ¿no? Qué generoso. ¿Eh? Entonces, bueno, ese es un problema, ¿no? Que retomas la empresa y la retomas con una deuda enorme, ¿no? Entonces, esa es una, ¿no? Y muchos hijos dicen, pues si voy a pedir dinero, mejor monto la mía, ¿no?
agarrar la empresa y todavía legitimarme y todo eso. Pero entonces lo que pasa es que muchas empresas son vendidas, ¿no? Son vendidas a grandes grupos, son vendidas a intereses de otros países que van y la compran. Muchas empresas, por ejemplo, toda en el área agroindustrial, los chinos nos están comprando, en fin. Entonces, hay muchas familias que vendieron la empresa y se quedan con el patrimonio de la empresa, pero ya no tienen empresa. Pero, sin embargo, no dividen el patrimonio, ¿no? Sino que crean una especie de sociedad de inversión, invierten aquí y allá, pero siguen siendo familia y siguen siendo accionistas, pero ya no tienen empresa familiar. Entonces, son una familia empresaria. Entonces, todas las empresas familiares pertenecen a una familia empresaria, pero no todas las familias empresarias tienen empresas familiares. Expliquen eso en inglés, porque es business families y family business, ¿no? Entonces yo soy disléxico y es imposible para mí explicar eso en inglés. Cada vez que lo quiero explicar lo tengo que escribir para acordarme cuál es cuál, ¿no? Porque más exactamente al contrario que en español, ¿no? En fin. Entonces, unas preguntas importantes que hacemos a las empresas familiares, ¿no? ¿Los padres e hijos tienen los mismos valores en una empresa familiar o en una familia cualquiera? ¿Tenemos los mismos valores? Yo soy generación X, ¿no? Los estudiantes aquí son generación Y, ¿no? ¿Sí? La respuesta más rápida con el mismo esfuerzo posible, ¿no? Y además, si no está en internet, no existe. ¿Sí? Si me dicen alumnos, es que lo busqué en Google y no estaba, maestro. Y dije, pero no lo buscaste por fuera. No, si no está en Google, seguramente no existe, ¿no? ¿Sí? Dios, cuando creó el mundo, primero verificó todo en Google. Cuando yo le digo a mis alumnos, cuando yo estaba en la universidad, que Windows no existía, y me dicen, ¿qué no llegó con la creación Windows? ¿Eh? Y les digo, en aquella época el teléfono para marcar le hacía chic, ¿sí? Y me ven así como, no me diga que usted a los 16 años no tenía celular. No solo no tenía, no existían. Eso fue, bueno, en fin. Entonces, ¿tenemos los mismos valores? ¿Tenemos los mismos valores? ¿Los padres y los hijos? ¿Sí, no? ¿Qué piensan? ¿Perdón? Debemos de compartimos valores, ¿no? Compartimos valores, ¿no? Pero, por ejemplo, los baby boomers, que es la generación de mi papá, es alguien que el valor más importante es el trabajo, ¿no? Trabajo, no, estoy trabajando, ¿qué importa si trabajas de lunes a domingo? Lo más importante es trabajar, ¿no? Trabajar, primero es muy católico, muy cristiano, después dignifica al hombre, ¿sí? Entonces, el valor más importante es el trabajo, ¿no? Pero muy poco ecológicos, ¿no? Digamos que el de ecología no fue algo que les preocupó demasiado, ¿no? Mi generación, un poco más ecológico, ¿no? Pero las nuevas generaciones es el equilibrio empleo-trabajo, ¿no? Es decir, está bien trabajar, pero no voy a vivir para trabajar, ¿no? Voy a trabajar para vivir, pero no voy a vivir para trabajar, ¿no? ¿Sí? Y es algo que, como padre emprendedor, dices, ¿cómo que mi hijo no va a trabajar de lunes a domingo, ¿no? ¿Qué harán? O mi hija, ¿no? Entonces la hija dice, no, porque a diferencia de ti, yo voy a aprender a delegar y además voy a utilizar las tecnologías de la información. ¿Sí? Y el papá dice, no, eso quiere decir que no quieres trabajar. ¿Sí? ¿Eh? Entonces hay ese choque, ¿no? Comparten valores, ¿no? La honestidad, la humildad, qué sé yo, pero hay valores generacionales que no se comparten, ¿no? Lo cual es difícil, ¿sí? No han tenido la misma historia de vida, ¿sí? Yo vengo de una familia que llegó de España a Texas en 1690, ¿eh? Entonces, cuando Texas pertenecía a México, México en una guerra que perdimos contra Estados Unidos, solamente perdimos 11 estados, es decir, la parte que se perdió es más grande que el país que tenemos, ¿no? Pero en fin, 25 millones de mexicanos viven en Estados Unidos, ¿no? Es decir, entre ellos mi familia, ¿no? Entonces mi tatarabuelo decía, nosotros no atravesamos la frontera nos atravesó. Ellos un día, desde el día siguiente de la guerra, dijeron, bueno, ahora somos, porque Texas, bueno, se independizó un tiempo, pero en fin. Entonces, mi abuelo, eso fue mi tatarabuelo, mi abuelo era un norteamericano, un tejano, si lo quieren ver así, que decidió ir a México, dijo, bueno, todo el mundo viene para acá, yo voy a ir hacia el sur, a emprender, ¿no? Entonces, pero cuando nos hablaba de su vida, era terrible, ¿no? Además llegó en plena revolución. Entonces,
terrible, ¿no? Y yo soy tercera generación de una empresa que en mi familia todos son veterinarios, mis tíos, mis tías, mis primos, mis primas, mis hermanos. Yo soy el primero, por eso me exiliaron en Canadá, que estudió administración de empresas. Pero lo que les quiero decir es que la historia de la tercera generación no tiene nada que ver con la primera, ¿no? Es decir, cuando yo digo a mi abuelo cómo sufrió y todo eso, y nosotros, tengo primos que sufrieron porque no les cambiaban de auto cada año, ¿no? Lo cual pues, es traumático, ¿no? ¿Sí? No vivimos la misma, ¿no? Entonces no tenemos la misma percepción, lo cual es difícil a veces convivir, ¿no? No hemos tenido el mismo nivel de vida, ¿no? ¿Sí? Y después, pues, hay una incomprensión, ¿no? Me encanta el dibujo de Mafalda. Pensar que esta buena gente, antes de educarnos a nosotros, nunca educó a nadie, ¿no? Démosles una oportunidad. Y después un amigo me mandó una imagen de por qué la generación Y se llama la generación Y, ¿no? Me imagino que esto pasa en Canadá nada más, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay ese choque generacional. Okay. Hay ese choque generacional. Pero algo que yo pregunto a los dirigentes de pymes o de empresas familiares, ¿qué es lo más importante para un dirigente de empresa familiar? ¿Transmitir la empresa a la próxima generación o generar emprendedores? Claro que un dirigente va a decir, las dos. No, aquí no es como en el Senado en el Senado de México, ¿no? Claro, no, aquí. Es decir, tienes que decidir. Si nada más fuera una o la otra, ¿cuál es la misión de una familia empresaria? ¿Transmitir la empresa a una próxima generación o generar emprendedores? Es decir que el empresario tiene que decir, pues mi empresa, pues no, algún día la voy a vender, pero mis hijos van a ser emprendedores inclusive en otra área. Difícil, ¿eh? Difícil, ¿no? Como dirigente dices, tienes la lógica entre el dirigente y el papá que empiezan a entrar en conflicto, ¿no? Pero, sin embargo, pues, un dirigente debería estar orgulloso de haber generado emprendedores, ¿no? De que como él, alguien más creó empresas, creó empleos, ¿no? Sin embargo, no es así en la realidad, ¿no? La mayor parte de los dirigentes se enfocan a transmitir la empresa, ¿no? Claro, lo ideal es hacer los dos. ¿Sí? Lo ideal es hacer los dos, es decir, generar emprendedores que eventualmente van a retomar la empresa familiar, ¿no? Desgraciadamente, se habla mucho de la sucesión, ¿no? La sucesión empresa familiar, nadie la planea, o muy poca gente la planea, se hace demasiado tarde, falta de comunicación, hay una confrontación generacional, etcétera, ¿no? La sucesión no es una etapa, ¿no? La sucesión no es algo que mañana te doy las llaves de la empresa y ahí nos vemos. Es un proceso que entre 2 y 10 años los sucesores y el predecesor van a negociar, van a convivir, van a codirigir la empresa juntos. Pero algo que yo les digo en Canadá, junto con el equipo de profesores que trabajan conmigo, es que tenemos que buscar que los sucesores sean emprendedores y no gerentes. No tengo nada contra los gerentes, contra los administradores. Somos una escuela de administradores, pero también de emprendedores. Pero si ustedes ven la mayor parte de libros sobre the best way of, cómo preparar al mejor sucesor, cuál es el perfil del mejor sucesor, cuál es el sucesor ideal, lo que nos están recomendando son gerentes, son administradores. Entonces estamos reemplazando emprendedores por gerentes. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre un gerente y un emprendedor? Les voy a decir uno de los mejores ejemplos que he visto últimamente. Hay una película, la nueva versión de Star Trek. ¿Han visto esta película de Star Trek? ¿Sí? ¿Cuáles son los personajes más importantes de Star Trek? Spock, ¿no? ¿Sí? Hasta me parezco al de, ¿cómo se llama? De Big Bang Theory, ¿no? Están súper obsesionados por Spock. ¿Eh? Y Capitán Kirk, ¿no? Entonces hay una escena excelente para distinguir al gerente del emprendedor. Es que el gerente es alguien que va a tomar decisiones basada en sus experiencias pasadas y un poco en lo que puede ocurrir, pero él proyecta
Él calcula lo que puede ocurrir basado en lo que él calculó en el pasado, ¿no? ¿Sí? O en lo que él calculó en sus estudios o en sus planes. ¿Sí? Pero el emprendedor lo hace basado en su intuición, ¿sí? Que es una especie de plan, pero no está escrito, en el cual él va a hacer converger información que no forzosamente se pondría junta en un plan. Voy a darles el ejemplo. Entonces, llegan Spock y Capitán Kirk, están al frente de una nave de guerra y enfrente tienen a un ejército como 6 veces más grandes que ellos, ¿no? Entonces Spock, que tiene una memoria privilegiada, ¿sí? Como las esposas cuando se enojan, ¿no? En 1900, no sé cuánto. La mía, que es francesa, sé que las colombianas no son así, pero la mía, que es francesa, vaya, a las 12 del día del 14 de... dijiste. ¿Sí? Ok. Entonces Spock, Spock es uno de los pocos hombres con esa capacidad de memoria, ¿no? Entonces, están enfrente Spock y el Capitán Kirk, y Spock le dice el Capitán Kirk a Spock, ¿cuántas posibilidades tenemos de ganar? Y Spock dice, bueno, según las estadísticas de las últimas batallas que se han hecho, .2 o 1%. ¿Ustedes qué? Y el Capitán Kirk dice, ok, vamos a atacar. Y Spock lo voltea a ver como, ¿qué parte de .2 no entendiste, no? Pero ¿qué fue lo que pasó? Que lo que hace el Capitán Kirk es que avanza, entra en el hiperespacio y sale por atrás del otro ejército y los ataca por atrás. Algo que nunca nadie había hecho. Cuando haces algo que nunca nadie había hecho, no hay historia, no hay planes, porque no hay información, nunca se ha hecho, ¿no? Henry Ford decía, si yo le pregunto a la gente qué quiere, los estudios de mercados que hizo, la gente quería un caballo más rápido con una carreta más grande. Dijo, oye, pero un coche que... No, eso va a hacer ruido, va a hacer... ¿Qué hace, no? Pero todas las investigaciones de mercado decían que no funcionara. Steve Jobs, todas las investigaciones de mercado sobre la tablet, sobre el iPad, decían, es una pantalla sin teclado, no va a funcionar. Y dijo, ok, vamos. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Es difícil hacer un plan o basarte en información de algo que no existe. Y esa es la ventaja que tiene el emprendedor. Tiene la capacidad de ver oportunidades donde los demás no la ven porque no se basa 100% en la información histórica. ¿Sí? Okay. Entonces, como les decía, la sucesión es un evento en el cual vamos a transmitir, se lleva a cabo durante varios años, de 2 a 10, dependiendo la madurez del sucesor, las características de la empresa, el contexto económico. Pero se va a transmitir la dirección de la empresa y la propiedad, ¿sí? No así, ahí te dejo el changarro, como se dice en México, te deseo suerte, sino que también se va a transmitir el capital inmaterial, es decir, toda la red de contactos que tiene el dirigente. El dirigente tiene que llevar al sucesor al banco, con los clientes, y decirle, bueno, les presento a mi hija o a mi hijo, pero después, al principio van como observadores, después empiezan a participar, después ellos toman las decisiones y después el dirigente es el único que va ahí a hacer acto de presencia, ¿no? En México decimos, hace su rol de árbol, ¿no? O de planta, ¿no? Va ahí a hacer acto de presencia. Pero eso muy pocos libros lo dicen y no se hace en muchas empresas familiares. Tienes que hacer un inventario de tu capital social, un inventario de tu red de contactos y cómo irlos transmitiendo, ¿sí? Pero otra cosa que tenemos que transmitir, bueno, además de los valores, las recetas secretas, es una empresa de vino, tenemos que transmitir también el espíritu emprendedor. ¿Cómo se transmite el espíritu emprendedor? ¿Cómo se transmite? Un colega que se llama Carol Belanger y un servidor escribimos un texto. Él escribió primero un texto y luego después escribimos uno juntos y damos un curso sobre la agresividad del emprendedor. Y la universidad no le gusta que digamos eso. No digan agresividad, digan ambición. Bueno, ¿por qué le vamos a llamar a una gallina a un perro, no? Es una gallina, ¿no? Es decir, el emprendedor es agresivo. Esto no quiere decir que sea violento, aunque muchos son violentos, ¿no? Pero el emprendedor es agresivo. Si no fuera agresivo, no sobreviviría. ¿Sí? Es decir, no sé si han negociado con algún banco, pero cuando lo hagan, se van a dar cuenta que no están hablando con la Madre Teresa de Calcuta. ¿Sí? ¿Sí? Cuando estamos negociando con proveedores, no estamos negociando con una fundación filantrópica. Estamos buscando con gente que quiere hacer
dinero, ¿no? En algunas ocasiones contigo y en otras a pesar de ti. ¿Sí? Si el emprendedor no es agresivo, no sobrevive. Así de fácil. El problema es que muchos emprendedores transmiten esa agresividad en la familia, ¿no? Lo cual es grave, ¿no? La esposa o el esposo tiene que decir, ey, 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 ey. Aquí, como dice mi mamá, la que manda soy yo, ¿no? ¿Eh? Mi papá decía, cuando yo llego a la casa, traigo a mi esposa hincada, pero sacándome debajo del sillón. Sal, no te escondas, ¿no? Decía mi papá que, decía, no, a mi esposa me dice, ve a recoger la ropa a la tintorería, así. Y mi papá le decía, a mí no me truenan los dedos. Mi mamá, ¿qué? Que no me truena, mira, le hago. No sé por qué no me truena, ¿no? Yo ni les cuento, mi esposa es francesa. Para los franceses lo más importante es la conciliación empleo-familia. Mi esposa es 10 años más chica que yo. Y la conciliación empleo-familia es muy importante. Entonces, lo peor para mi esposa es que yo me quede a trabajar más tiempo. Curioso, ¿no? Los valores. Ahora tengo que ser eficaz y salir a tal hora para pasar tiempo en familia, ¿no? Por eso también trabaja a tiempo completo. Entonces, si algún día me tengo que quedar a trabajar, espero que no vea este video, porque habla muy bien español, pero entonces tengo una botella de tequila en mi oficina, en serio, ¿sí? Entonces le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Es que me voy con unos amigos mexicanos que están aquí de visita a tomar unos tequilas, no sé qué, y me quedo a trabajar, curioso, ¿no? Me quedo a trabajar y antes de llegar a la casa, 2 tragos al tequila, y créanme, el tequila huele, no es como el vodka. Y ya llego, ¿y qué tal? No, pues tranquilo. Ahí. Curioso, ¿no? Tienes que justificarte. Antes ibas a tomar y decías, estaba trabajando, ¿no? Sí, a los bares en México se llaman mi oficina, la junta, ¿no? Entonces, decías, estaba en la oficina, ¿no? Tomabas vodka para simular. Ahora no, ahora tomas, dices, no, estaba con unos amigos, entonces, unas chicas ahí, pero no trabajo para nada, ¿no? Es decir, por Dios, hasta pecado debe ser eso. En fin, entonces regresamos al espíritu emprendedor. Entonces, lo que pasa es que pasa en muchas empresas, ¿no? Que esa agresividad del dirigente no sabe canalizar ese espíritu emprendedor y esa agresividad en sus hijos, ¿no? ¿Sí? En muchos de los casos, en una empresa familiar, este es el nivel de influencia del dirigente y este es el nivel de influencia conjunta, ¿no? Perdón, y este es el tiempo. Entonces, normalmente en la sucesión, el predecesor debería de transmitirle gradualmente el poder a su hijo o a sus hijas. Cada vez hay más codirecciones o sucesiones en equipo, vemos muchísimas en Canadá. Entonces hay un periodo en el que la influencia de ellos empieza a crecer y la de ellos empieza a bajar. La realidad es que no sucede así, o sucede poco así, ¿no? Es más bien así. ¿Sí? Pero el problema es que en este periodo el dirigente debe dejar que sus hijos desarrollen el espíritu emprendedor y esa agresividad a sobrevivir en un contexto difícil, ¿no? ¿Sí? Es decir que normalmente un fundador, su actividad y este es el tiempo, cuando tiene 20, 25 y 30 años crea su empresa y luego tiene un crecimiento en promedio muy grande de actividad, pero después, pues, una vez que tiene una situación económica estable y la salud, pues empieza a tomar menos decisiones, menos riesgos y empieza a caer así, ¿no? Y es ahí, lo ideal es que le transmitiera la empresa aquí a sus hijos, ¿no? Porque es ahí cuando están activos, pero se la transmite aquí, ¿no? Bueno, ok, bueno, le deja la empresa aquí, ¿no? Ya a los hijos ya nomás les queda esto, ¿no? Ustedes me pueden dar contraejemplos. No, yo conozco un dirigente que a sus 95 años, sí, pero son casos extremos, ¿no? La mayor parte. Es decir, debería ser así, ¿no? El predecesor cede de manera gradual el poder y los sucesores de manera gradual tendrían que empezar a tener las relaciones con los clientes, con los proveedores, con los bancos y además empezar a tomar decisiones estratégicas, cada vez más ellos y cada vez menos ellos, ¿no? ¿Sí? Imagínense esta empresa de este señor que se casa con esta señora, ¿no? Que es abogada y él tiene su empresa, tienen 2 hijos, lo más canadiense es tener uno y adoptar otro, ¿no? Entonces ahí el que quieran de ustedes es adoptado, ¿sí? Sí, no, si Brad Pitt y Angelina lo pueden hacer, ¿por qué nosotros no, no? ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué pasó ahí?
Esa es la esposa. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo interpretamos eso? La esposa es socia, ¿no? A lo mejor compró una parte, le dieron una parte. Pues, ¿y ahí qué pasó? La hija entra a trabajar en la empresa, ¿no? ¿Sí? El hijo no, porque él es artista. No tengo nada contra los artistas, ¿no? Solamente vengo de una familia de tercera generación, créanme, artistas tenemos, ¿sí? Deportistas también. Esos salieron bien, porque también tenemos gente que cayó en problemas de drogas, que cayó en sí, o sea, los artistas se libraron, ¿no? O sea, es decir, porque pues digo, qué mejor que la empresa sea mecenas de un artista, no lo digo de manera irónica, ¿no? Está bien, pero que lo tomen en serio, ¿no? O sea, yo tengo primos que verdaderamente lo hacen en serio, ¿no? Y, o bien hay deportistas, o bueno, en fin. Pero el problema de los artistas, y por eso lo utilizo, es que los artistas a veces viven en una paradoja, ¿no? Es decir, que la empresa los va a financiar, pero odian a la empresa porque es capitalismo que esclaviza a pobre gente, ¿sí? Son fascistas, como diría el presidente electo de cierto país no muy lejano, ¿sí? Son fascistas explotadores, pero cuando le llega su cheque, ¿sí? No lo rompe, ¿no? Porque él lava ese dinero cochino con su arte. Créanme, tengo muchos amigos artistas y unos artistas, ¿no? Qué bueno que lo hagan así. Lo que me molesta es la paradoja en la que viven, ¿eh? Es decir, qué bueno que cada vez más haya gente de empresas familiares que se dedican a hacer el arte. Qué noble que la empresa familiar sea mecenas del arte. Lo que me molesta es esa paradoja en la que viven los artistas, ¿no? ¿Y aquí qué pasó? Perdón, ya maté a la... ¿Qué pasó ahí? Sí, el artista es socio, la hija también, ¿sí? Y los papás en determinado momento se van a retirar, ¿no? Imagínense que le dejan al artista 50% de las acciones y a la hija 50% de las acciones de la empresa. La pregunta, ¿es justo? Es equitable. Es igualitario, pero ¿es justo? No es justo, ¿no? Va a decir el papá, pero los dos son mis hijos. Bueno, como papá, tu lógica familiar sí, pero como empresario, la hija va a decir en algún momento, oye, ¿por qué voy a trabajar por alguien que ni siquiera quiere la empresa, ¿no? Vendámosla, ¿no? ¿Qué es lo que debe hacer el papá o la mamá? Debe decir, bueno, ¿cuáles son las propiedades que tengo? Y 50% del valor patrimonial va a mi hijo y 50% del valor patrimonial va a mi hija, pero las acciones votantes de la empresa deberían, desde mi punto muy, según lo que se ha visto de las empresas que pasan hasta la 10ª generación, ir a los que trabajan en la empresa. Pero en fin, es un debate enorme, ¿no? Cada vez que lo hago con dirigentes me dicen, ¿usted tiene hijos? Y desgraciadamente todavía no tengo, ¿no? Como que me dicen, entonces no entiende, ¿no? En fin. Pero en fin. Entonces, ¿qué pasa? Y pasamos, ¿cuáles son las sucesiones que tienen éxito, no? Las sucesiones que tienen éxito se realizan en equipo. Es decir, son varios hermanos o hermanas o gente de fuera que van a retomar la empresa. Es decir, no vamos a reemplazar a la cabeza de la empresa, vamos a reemplazar de manera gradual todo el equipo de dirección. No quiere decir que cuando entren corran a todos, no. Gradualmente, es decir, ¿cuánto le queda para jubilarse a esta persona que es el director de marketing? Ok, vamos a irlo supliendo, va preparando él o ella en un periodo de tiempo a la persona que lo va a reemplazar. Ha sido acompañados por expertos. Cuando doy conferencias sobre empresas familiares, me sorprende que muchos dirigentes de pymes no pagan asesores para que les den acompañamiento en sucesión. Le pagan a un contable, le pagan a un abogado, le cambian a un informático para que les cambie el sistema, le pagan a un experto en cambio organizacional. El cambio organizacional más fuerte de una empresa es la sucesión. No hay cambio organizacional más fuerte que eso. Estás cambiando la cabeza de la empresa, nada más eso, ¿sí? Entonces, si no inviertes en eso, estamos mal, ¿sí? No doy prisa, ¿no? Me quedan como 10 minutos. Ok, entonces, tienes que tener un gobierno familiar, perdón, y lo hacen emprendedores, no ejecutivos, ¿no? Voy a pasar al esquema. ¿Qué pasa en las sucesiones, no? En las sucesiones lo que pasa es que o los papás son muy agresivos, o el papá o la mamá, el fundador, y no dejan que los hijos tomen decisiones. Dicen, el día que tú tomes la empresa tomarás tus decisiones, pero
durante el proceso de sucesión jamás dejan a los hijos tomar una decisión estratégica. Los hijos toman puras decisiones operacionales. Entonces, cuando los hijos llegan a tener el poder, porque el papá falleció, lo dejó, se enfermó o lo que sea, pues ¿por qué va a tomar una decisión estratégica? No sabe hacerlo. Primero, no sabe hacerlo. Segundo, nunca lo ha hecho. Entonces, le da miedo. ¿Sí? Entonces, cae en un esquema que es el sucesor derrotado, ¿no? Le había puesto antes castrado, en un sentido freudiano, pero como que chocaba mucho, ¿no? Entonces lo cambié y le puse derrotado, ¿no? Entonces el derrotado, ¿no? Quiere tomar una decisión, pero dice, ¿cómo lo hubiera hecho mi papá o mi mamá? Pero además nunca lo dejaron, le da miedo y no lo hace, ¿no? O bien está el gerente. El gerente dice, ¿cómo lo habíamos hecho antes? Ah, hagamos lo mismo, ¿no? ¿Sí? Entonces la empresa va a sobrevivir el tiempo que su producto estrella sobrevive. Gracias. ¿Sí? Entonces, va así la empresa, ¿no? Es decir, no va a desarrollar nuevos mercados, no va a lanzar nuevos productos. Va a ser lo mismo que hacemos antes. A lo mejor mejor, porque vamos a mejorar los productos, porque vamos a bajar los costos. Pero si se fijan, la mayor parte de los cambios que hacen muchos dirigentes son hacia el interno, ¿no? Bajar los costos, pero vamos a sobrevivir el tiempo que el producto estrella sobreviva, ¿no? Y después está la sucesión rebelde. Es decir, los hijos que van a las mejores universidades, llegan a la empresa, los papás no los dejan tomar decisiones, pero el hijo o la hija son verdaderos emprendedores, con una agresividad interna fuerte, con una libertad de pensamiento considerable, y dicen, ok, no me dejes, el día que te vayas, veremos, ¿no? Entonces, se van los fundadores, llegan los hijos rebeldes, y dicen, ahora sí, vamos a administrar esta empresa en serio. Y contratan a tal despacho de consultoría y a tal otro despacho y ponen sistemas informáticos. Pero la gente que trabaja en la empresa es la misma que trabajaba con los papás que con los hijos en la mayoría. El choque cultural es enorme. ¿Sí? Imagínense si los papás jamás te dejaron tomar decisiones, los hijos dicen, ahora les vamos a delegar. Hay miles de cursos de cómo delegar, pero hay muy pocos cursos de cómo tomar la responsabilidad. Entonces los dirigentes toman cursos de cómo delegar, llegan y delegan, pero al que le delegaron nunca tomó un curso de cómo responsabilizarse y tomar decisiones. Entonces le da pánico, ¿no? Entonces son los rebeldes. Y por último viene el emprendedor, ¿no? El que va a aprovechar lo que se hacía antes para tomar riesgos e innovar, ¿no? Es decir, no va, la empresa hace textiles, no va a decir, ahora vamos a hacer submarinos atómicos. No. Les voy a decir este caso, en una empresa de México, unos de mis alumnos, el papá hacía textiles y dijo, bueno, el hijo dijo, vamos a lanzarnos en un proyecto de textiles biodegradables que se pueden degradar rápidamente. Y entonces se lanzaron a hacer los textiles, pero la tela salía muy delgada y rápidamente se deshacía, ¿no? Y dijeron, vamos a quebrar, ¿no? Entonces hicieron una investigación de mercado y dijeron, no, vamos a hacer lencería comestible. Créanmelo, hay un mercado para eso. Y ahora la empresa funciona, ¿no? ¿Sí? Pero lo que les quiero decir es que no pasaron de un ejemplo al otro, ¿no? Tengo unos alumnos que, bueno, ahorita les voy a dar los ejemplos rápido, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el derrotado? Es que el papá o la mamá administra este tiempo, le dan aquí la empresa al hijo, el hijo empieza a tomar decisiones, todo el mundo le dice, no, tu papá no lo hubiera tomado así, y pum, la empresa se cae. Porque pues, no toma decisiones estratégicas y la competencia se lo traga, ¿no? Después viene el gerente, ¿no? El papá o la mamá le dejan la empresa aquí y él solamente lleva la empresa de la misma manera, hasta que el producto entra en declive. Y después, curiosamente, el primero en quebrar la empresa es el rebelde. ¿Sí? El que tiene más estudios, el que hizo su MBA y ese es el primero que la truena, ¿no? Es un estudio que hicimos en Canadá con varios cientos de pymes y el primero en tronarla es el que salió del MBA, que todos vamos a ser diferentes. Entonces llega y empieza a cambiar todo y el banquero le da miedo. ¿Qué le está pasando? Los clientes les da miedo. A los proveedores dicen, oye, su papá me compraba 20, este me quiere comprar 50, me quiere negociar. ¿Sabes qué? Le voy a cambiar las políticas para que vea quién es el que manda aquí. ¿Sí? Y entonces este es el primero en quebrar la empresa, ¿no? Y el emprendedor es así. El papá le cede la empresa, durante de 2 a 10 años administran juntos la empresa, pero el papá o la mamá le van dando proyectos emprendedores. A ver, compra esta empresa. A ver, lanza un nuevo producto. A ver, crea un nuevo mercado. ¿Sí? Le van dando
proyectos emprendedores en el que le dice, puedes gastar hasta $5,000, $10,000 sin preguntarme, ¿no? Al final hasta 500,000, depende del tamaño de la empresa, ¿no? Entonces los hijos tienen dice, forma tú tu equipo, yo voy a ser tu coach, pero tú tienes que tomar tus decisiones. ¿Sí? Entonces los hijos crean spin-off, crean empresas a partir de la empresa familiar y entonces lo que hace es que ellos cuando entran a la empresa les dan proyectos de primero muy pequeños, después más grandes, después fusionan el spin-off con la empresa y la empresa tiene un éxito enorme, ¿no? Y en muchas de las empresas, y esta es una práctica ganadora, el sucesor se queda, solamente que le transmite la propiedad a los hijos y la capacidad de tomar decisiones a los hijos, pero se queda. Es decir, hay dirigentes que me dicen, yo me voy a morir en mi oficina, no me gusta jugar golf, no me gusta salir en vacaciones, solamente que antes yo era el dirigente y ahora soy un asesor. Gracias. Ahora soy un asesor y qué mejor encargado de relaciones públicas que el fundador. Lo mandan a todas las ferias, qué mejor para presentar la empresa que el fundador. Solamente que si el fundador comienza a meterse en la parte estratégica, pues entonces ya no es un consultor, ¿no? Puede dar su punto de vista, pero a fin de cuentas son los hijos los que ahora... Entonces no hay problema que se quede siempre que diga que cambió su rol, ¿no? Ahora su rol no es dirigente, ahora su rol es embajador, ¿no? Les voy a dar ejemplos muy rápidos. Es una empresa norteamericana que el papá hacía bicicletas clásicas y la hija hacía bicicleta de montaña y hizo una adaptación de esta bicicleta a esta y hoy por hoy pues, es una empresa que tiene mucho éxito, ¿no? En Canadá los papás tenían huertos de manzanas y los hijos dicen, bueno, pero pues, vender manzana casi cualquier país, si en Canadá se pueden producir manzanas, se pueden producir donde quiera, ¿no? Es decir, con el clima que tenemos en Canadá, ¿sí? Las frutas, cuando yo voy al stand de frutas exóticas, la mitad de las frutas exóticas de México, la mitad de frutas que en México o en Colombia son normales, ahí son exóticas, ¿no? Entonces dijo, tenemos que tener un valor agregado. Y se fijaron que en Ontario hacían algo que se llama el ice wine, es decir, dejan congelar las uvas, que se fermenten en el hielo, y después en un vino muy, muy dulce que se llama ice wine. Y dijeron, bueno, no podremos hacer sidra de hielo, ice cider. Entonces mandaron a los hijos a trabajar a esta empresa, regresaron, los hijos pusieron la empresa, y crearon esto que se llama el sidra de hielo. Hoy por hoy, esta es la empresa. Es decir, la otra es proveedora de esta, pero el 70% de los ingresos es de esta empresa. Un ejemplo mexicano, esta chica, que su papá tenía una empresa, un restaurante chino, y daba un té, que la gente iba para tomar ese té, un té fresco, que era una mezcla de hibiscus, que nosotros llamamos jamaica, con jazmín. Y ella entra a trabajar a Coca-Cola para tener el know-how, para no decir marcas, y crea su propia marca que se llama Husky. Es la empresa que más crecimiento tuvo en México, la pyme que más crecimiento tuvo en México en el 2011, ganó el premio Expansión, esta empresa. Increíble, ¿no? Coca-Cola le ofrece millones por su empresa. ¿Sí? Saca productos y no puede. Y esta chica lo que dice es que, bueno, ahora su empresa es así, el restaurante es así, y dice, no me deshago del restaurante porque en el restaurante pruebo mis nuevos productos, ¿no? O sea, prueba los nuevos productos en el restaurante y después los saca ahí. Cuando ella le dijo a su familia, vamos a hacer té, la gente aquí viene por el té, vamos a hacer el té y lo vamos a vender. La familia le dijo, no entiendes al negocio. ¿Cómo vamos a vender el té a la competencia? Y dijo ella, no, es que espérense, el mercado no es Culiacán, el mercado es enorme. La familia no estaba muy convencida. Un último ejemplo, mis paisanos de la ciudad donde yo nací, en México, hacía como 20 kilos que no los veía antes de estas fotos. El papá es ganadero, pero como saben, en todo mundo se produce leche y lo único que te queda es reducir tus costos, es una industria muy protegida. Y estos chicos desarrollan una maquinaria para deshidratar ciertos nutrientes que eran de desecho en otras plantas, había plantas que producían todo tipo de hierbas. Ellos crean una maquinaria para hacer comida y se dan cuenta que eso reducía en 12%, que en la industria lechera es enorme. ¿Sí? Y entonces ellos igual le quieren vender a la competencia y el papá dice, están locos, es nuestra ventaja competitiva. Y dicen ellos, no, es que no es la competencia, es México. ¿Sí? Y en fin, y hoy por hoy esta es la segunda empresa que más éxito tuvo en expansión. Entonces, pero el papá les dijo, ok, ¿qué quieren hacer? Este es el contraejemplo, para terminar, este es con Harley Davidson, ¿no? Los papás hacían esto y los hijos hicieron lo mismo, ¿no?
y la empresa quebró. La compró un grupo porque lo que la gente quería era esto, ¿no? Y hoy por hoy Harley Davidson pues tiene un mercado así chiquito, ¿no? En el que la gente que compra es gente que tiene entre 65 y hay jóvenes que pueden comprar una Harley Davidson, ¿no? Pero su mercado más grande es el baby boomer que de chavo quería tener una Harley Davidson y ahorita ya se la puede pagar. En fin. Lo que le quiero decir para concluir es que lo que tenemos que ver en la empresa familiar es cuáles son las oportunidades que se presentan, cuáles aspectos negativos pueden hacerse una empresa y que los hijos comiencen con proyectos muy pequeños hasta tener una family business spin-off, es decir, una empresa que deriva familiar. Imagínense que arrancas una empresa y que tus costos fijos ya están cubiertos. Es un sueño. Es un sueño. ¿Sí? Además, ya tienes la red de contactos. Entonces, para terminar, no se pueden explorar nuevos territorios con mapas viejos. Es decir, se necesitan emprendedores para dirigir las empresas, promover el espíritu emprendedor, es decir, no matar la agresividad de los sucesores, apoyar la creación de nuevas empresas. La sucesión es un proceso que llevan varios años y el reino conjunto es el mejor momento para dejar que los hijos emprendan dentro de la empresa, ¿no? Entonces, hay que dejar a los sucesores tomar decisiones y asesorarlos, ¿no? Si no, vamos a tener gerentes en las empresas familiares. Muchas gracias. Bueno, a continuación, el doctor Varela transmitirá al doctor Cisneros algunas de las preguntas recibidas. Luis Felipe, primero que todo una felicitación, excelente conferencia, muy amable. Segundo, te voy a leer algunas de las preguntas que están aquí. En esta voy a hacer un pequeño cambiecito al que lo escribió. Dice, ¿qué tan cierto es la teoría de que la primera generación la crea, la segunda la disfruta y la tercera la quiebra? Sí, eso hablamos en la mañana de eso. Curioso porque eso es un argumento que los profesores explotamos mucho para poder dar seminarios en empresas familiares, todo eso, porque los profesores y los banqueros y los periodistas decimos, cuidado, las empresas familiares solamente 30% pasan de la primera a la segunda y solamente 15% va a pasar a la tercera y solamente 10% va a pasar a la cuarta. Yo les voy a decir algo, es enorme, ¿sí? Díganme, imagínense, pasar a la cuarta significa que es una empresa que ya tiene entre 75 y 80 años. Díganme empresas no familiares que tienen 80 años. Colombianas, por ejemplo. No familiares, que tengan 80 años. Si llegan a encontrar una, en un momento fue familiar. ¿Cuántas empresas no familiares llegan a 80 años? 0.0 no sé qué por ciento. Entonces, es cierto, 10%, si lo pudiéramos subir a 30 o a 50 sería bueno. Pero todo depende con qué lo comparemos, ¿no? ¿Sí? Mi esposa da muchas clases de estadística y siempre dice, todo depende con quién lo comparemos. Si me dicen, ¿cómo está tu esposo? Les digo, pues, ¿comparado con quién, no? Es decir, entonces, igual, ¿no? Esa estadística es grande, 10%, pues si lo comparamos con las no familiares, es enorme. Entonces, es cierto que hay muchas familias que pasa eso, pero de nuevo, es un cliché, como las novelas y eso, la gran mayoría de las empresas familiares son empresas funcionales, ¿no? Pero solamente que se habla menos, ¿no? No hay tanto show. Pero estadísticamente se ve que cada vez es menos eso, ¿no? No sé si tengo otra pregunta, perdón. Yo te hago parte, dice la persona que la propone, yo hago parte de la segunda generación. En este momento estoy realizando mis estudios profesionales. Mi padre es el dueño y el gerente de la empresa, pero es muy terco. ¿Cuál es el consejo para hacer que él comience a escuchar mis consejos y opiniones? Ese es un clásico, ¿no? Una vez estaba en Argentina y di una conferencia sobre empresas familiares y dije, bueno, es que el fundador pues tiene que ceder, no sé qué. Se levanta un señor y me dijo, usted regrese a Canadá y no sé qué. El señor ya no, como decimos en México, ya no se cosía el primer hervor, ¿no? Ya grandecito, ¿no? Y se levanta, yo le dije, señor, por respeto su punto de vista, gracias por participar.
al final de la conferencia se acercan unos chicos, ¿no? El señor, por Dios, arriba de los 85, ¿no? Se acercan unos chicos y me dicen, ¿viste así me dijeron, así me lo dijeron, ¿viste la bestia? ¿Viste la bestia? Sí, es nuestro abuelo. Y dijeron, ya la segunda generación se jubiló. Es decir, toda la segunda generación se jubiló. Dijeron, no, el abuelo no se va a morir nunca, ¿no? Ni va a dejar nunca el poder, ¿no? Entonces, todos los hijos que miren que tuvo, se jubilaron. Entonces, ahorita el problema es entre la primera y la tercera generación. ¿Sí? Le decimos terco, pero la verdadera palabra es agresivo. ¿Sí? Es decir que, entonces, bueno, hay varias fórmulas para eso, ¿no? El problema es que muchas veces los papás no ven suficiente agresividad. Esto que les digo es arriesgado, ¿no? Pero es cierto, ¿no? No ven suficiente agresividad en los hijos. Como les digo, agresividad no quiere decir violencia, ¿sí? Pero tiene que ver, hay que ver, ¿no? Hay hijos que quieren salvar la selva negra, pero no arreglan su cuarto, ¿no? Entonces, o sea, si el hijo dice, oye, sabes que yo trabajo en la empresa y me esfuerzo y no me dan espacio, pues en algún momento tiene que decir a su papá, oye, ya estoy grandecito, no sé a qué edad tú creaste la empresa, pero yo tengo... Entonces, tiene que entrar ese diálogo. Lo mejor es tener a alguien que te sirva como mediador entre los dos, si el papá es terco, ¿no? Pero algo que a mí me funciona mucho es conseguir a un dirigente que ha transmitido o que le da la oportunidad a sus hijos y decirle, oiga, ¿no se quiere tomar un café con mi papá? Mi papá mide 1,93 por 150 kilos, entonces yo jamás le levanté mucho la voz, ¿no? Por diferentes razones, ¿no? Entonces, pero a mí lo que me funcionaba, y eso lo digo como empresa familiar, a mis hermanos, bueno, mis hermanos también están considerables. Entonces, lo que hacíamos es, buscábamos cómplices, ¿no? Eso se llama un triángulo de Bowen. No mi mamá, porque pues si no, lloraríamos todos, ¿no? Ahí porque somos una familia muy emotiva, pero a alguien que le estaba funcionando, y decía, ¿por qué no va usted con mi papá y habla? Entonces, personas, sí, ¿por qué no? Yo conozco a tu papá del club, no sé qué, o alguien que no funciona, y le decía, fíjate que yo hago esto, y empiezan a hablar. Entonces, es como un espejo, ¿no? El emprendedor a lo mejor no cree en su hijo porque su hijo no ha creado la empresa, él sí, a lo mejor no cree en un profesor porque su profesor nada más se la pasa en los libros, según el empresario, ¿sí? Pero otro empresario es un espejo, ¿no? Otro empresario es un espejo, ¿no? Y dice, tiene más legitimidad. Entonces, nosotros de hecho creamos nuestro banco de empresarios consejeros, porque tenemos tantos alumnos que tienen ese problema, que decimos, habla con el señor fulano, o sea, ya tenemos hasta nuestro banco de consejeros, ¿no? Entonces ellos hablan con el papá, créanme, la primera vez no funciona, tienen que ser, le dije al hijo, tú vas a tener que financiar los cafés, pero... Entonces, bueno, otra es pues, un mediador, ¿no? Y otra es, pues, haciendo proyectos, ¿no? Tomando iniciativas, tomando decisiones que muestren al papá que el hijo es capaz de tomar decisiones, ¿no? Perdón. Esta la voy a retocar un poco, bastante. ¿Cómo prepararse antes del matrimonio para los problemas que puede traer el matrimonio a la empresa familiar? Buena pregunta. La primera causa de divorcio es el matrimonio, ¿no? No, les voy a decir el consejo ideal. A mí en HC, en la Universidad de México, me consideran un profesor muy humano. Yo, como les digo, yo vengo de una empresa familiar, trabajé en la empresa familiar, inseminé más de 250 vacas, créanmelo, no es fácil, ni es simpático, ni es agradable, ni siquiera para la vaca tampoco, ¿sí? Te tienes que poner un guante hasta acá, a veces se revienta el guante, ¿sí? Yo me lo ponía en la mano izquierda, decía, si la pierdo, al menos soy derecho, ¿no? No hay problema. Si se revienta el guante, no hay poder en el mundo que te pueda quitar el olor, ¿no? Entonces, para salir con una chica, pues, tienes que tener la mano así todo el tiempo, ¿no? Y decirle, es una prótesis. ¿Sí? O sea, pues no la vas a sacar nunca, ¿no? En fin. Entonces, se me olvidó que el matrimonio. Entonces, yo vengo de una empresa familiar, soy consultor en empresas familiares, soy investigador en empresas familiares, ¿no? Entonces, creo que conozco el área, ¿no? Entonces, algo que les digo a los alumnos que están preparando, nosotros tenemos un programa que tiene mucho éxito, que se llama, nunca lo he dicho en español, triunfar en la sucesión. Y yo lo que les digo a las nuevas generaciones es, olviden querer conciliar familia y empresa agarrando la dirección de la empresa. Olviden. No lo van a hacer
lo pueden mejorar la que tenían los papás. Pero si piensan que van a llegar y a diferencia de sus papás, ustedes van a entrar a las 8 y salir a las 3, ¿ya? Entonces quiere decir que no tienen el perfil para eso. Porque su prioridad, normalmente un fundador va a tomar la empresa entre 20 y 25 años, ¿sí? Un sucesor entre 10 y 12 años. En ese 10 y 12 años tienes que hablar con tu pareja y serle sincero y decirle, no puedes decir públicamente mi prioridad va a ser la empresa. Primero, no es politically correct. Segundo, te puede costar el divorcio. Pero la realidad es que quien dirige una empresa, quien asume la responsabilidad de la empresa o del gobierno o lo que sea, su prioridad, siendo sincero, es esa. Si no aceptas eso, entonces quizás no tienes el rol. Pero querer hacerlo, la angustia de querer conciliar mucho tu vida familiar y al mismo tiempo dirigir la empresa bien, te va a acabar, ¿sí? Va a seguir una angustia muy fuerte, ¿no? Yo sé que los libros dicen, sí se puede, hazlo. Lo único que estamos haciendo es angustiando a los sucesores, ¿no? Entonces, tengo una alumna que me dice, oye Luis Felipe, me quiero casar, ¿qué consejo me das? Me dice, voy a crear un family spin-off. Le digo, mira, primero, busca a alguien que tenga un trabajo más estable que tú en el sentido y que tenga horarios más flexibles. ¿Sí? La ventaja en Canadá es que si tienes hijos, tienes un año de maternidad, que además puede ser compartido entre el papá y la mamá. ¿Sí? ¿Sí? Yo, por ejemplo, yo voy más avanzado en la carrera que mi esposa y yo voy a agarrar 8 meses y mi esposa 4. Cool, ¿no? ¿Sí? Ella no lo ven como, no hay tanto machismo ni nada, para nada, ¿no? Pero aún así, yo lo que les digo es que van a retomar la empresa, primero hablen con sus parejas y digan, ¿estás dispuesto a que tú vas a pasar más tiempo con los hijos que yo? ¿Sí? Si todavía no están casados, pues busquen a alguien. Sé que es una decisión que se tiene que tomar con el corazón casarse y no con el cerebro, pero si lo pudiéramos conjuntar sería ideal, ¿sí? Es decir, el problema es que muchos empresarios quieren casarse con alguien tan ambicioso como él o como ella. Y para la realidad es que no funciona, ¿no? Va a terminar con problemas. Puede que funcione, pero va a ser muy estresante. La realidad es que, siendo mujer o hombre, pues tienes que hablar con tu pareja y decir, ¿sabes qué? Esta va a ser la realidad. Yo tengo esta ambición, ¿embarcas o no? Hay muchas personas que hacen contratos prematrimoniales para después no tener problemas con la propiedad. Yo lo que digo es, mira, no metas tu familia a tu empresa. Mejor no sé cómo se diga en Colombia, el contrato que hacen los accionistas, el acuerdo de accionistas que hacen. En el acuerdo de accionistas de la empresa tú puedes poner, depende de la familia, que las acciones pueden ir o no a las esposas o a los esposos. Y yo creo que es mejor tratar de negociar eso en la empresa que en un contrato prematrimonial, porque pues, se supone que cuando te casas, pues es con fines de para siempre, aunque bueno, vale la pena poner a alguien, ¿no? En la sociedad moderna poner cláusulas, ¿no? Pero creo que lo mejor es hablar y decir cuáles son las ambiciones que tenemos, ¿no? Créanme, conciliar es muy difícil, ¿no? No digo que sea imposible, pero para terminar este comentario, yo hablo mucho de la paradoja del sucesor. Es decir, que el sucesor, y yo lo vi con mi hermano que tomó la empresa familiar, mi hermano decía, mi papá trabajó muchísimo porque no sabía delegar, es decir, él quería controlar todo, ¿no? Invertía un centavo, tenía que ver dónde estaba ese centavo, y además no utilizaba las tecnologías de la información. Y me dijo, yo todo lo hago con mi iPad, ¿no? Yo viajo muchísimo y en mi iPad hago todo, y además delego muchísimo, ¿no? Porque yo tengo un equipo muy competente y yo delego mucho, ¿no? Es cierto, si mi hermano quisiera conservar la empresa del mismo tamaño que la de mi papá, esa fórmula funcionaría. Es decir, si mi hermano fuera solamente un gerente, si utilizamos el modelo, funcionaría. Pero el problema es que cuando el sucesor llega y empieza a tener más tiempo porque delega más y utiliza las tecnologías de la información, ¿qué pasa? Busca progresar, lo cual es humano. Y entonces pierde la conciliación. Porque una vez que llega y dice, oye, pues tengo tiempo, entonces empieza a echarse un proyecto y otro, y lo que criticaba del predecesor lo está haciendo él. Solamente que con otros medios, ¿no? Las tecnologías de información no nos hacen trabajar menos, nos hacen trabajar en otros lugares. No, yo dejé de trabajar, llegas a tu casa, te pones a mandar emails. Estás trabajando. ¿Es posible separar el corazón del cerebro en las empresas de familia?
No, se llamaría esquizofrenia, ¿no? Es decir, un día llegó un consejero y le dijo a mi papá, tienen que separar el corazón y el cerebro. Entonces mi papá nos sacó a mis hermanos de mí de la empresa y nos puso así en el límite de la empresa. Y nos dijo, pónganse aquí, por favor, los tres, los otros dos osos y yo. Y mi hermano, curioso porque mis dos hermanos son muy grandes como mi papá y mi hermana es pequeña, ¿no? Estábamos los cuatro ahí y dice mi papá, a partir de esta línea yo soy su papá y a partir de, no, dice a partir de esta línea, es decir, de la calle, yo soy su papá y a partir de esta línea yo soy su patrón. Y nosotros así como, entonces yo le decía, ok papá, perdón señor patrón, es que no le quiero decir, ok papá, es que no sé qué, y mi papá así como, para demostrarle lo absurdo que es la... No, yo creo que se debe hacer una sinergia, ¿no? Yo creo que se debe hacer una sinergia. Yo creo que lo que primero tenemos que hacer en una empresa familiar es buscar la cohesión. ¿Qué es la cohesión? Es decir, que todo el mundo esté contento de trabajar juntos. Que todo el mundo vaya ahí porque se siente a gusto. Es decir, tenemos que reventar todos los abscesos de lo que no se dice, el no dicho en la empresa familiar, en lo que todo el mundo piensa, que el otro piensa, que además piensa que sí. Todo eso, a través de ayuda externa, tenemos que reventarlo, ¿no? Tenemos que... Yo, por ejemplo, hago mucho coaching familiar, que realmente es terapia familiar, pero no digo terapia porque la gente dice, no estamos locos, ¿sí? Junto con... Yo no soy psicólogo, pero Carol, mi colega, es psicoanalista. Entonces, lo que hacemos es, primero, reventar todos los accesos, ¿no? ¿Sí? Y una vez que la gente ya puede trabajar, que no les digo que va a ser el amor eterno, en el cual vamos a salir todos cortando el pavo en diciembre, qué mejor. Pero el concepto de la felicidad familiar es muy reciente. El concepto de la felicidad familiar tiene menos de 60 años. ¿Sí? Es decir, antes se buscaba trabajar, se buscaba dar herederos, pero el concepto este de familia sonriendo, todos cortando el pavo y jajaja, no hay problema, es reciente, ¿no? Y es muy fomentado por la publicidad. No quiere decir que no busquemos llegar a eso, pero no existe como fin. Es un medio en el cual cada día tenemos que empeñarnos para que haya esa cohesión. Pues primero, buscar la cohesión familiar en el cual estemos orgullosos de la empresa familiar, en el cual estemos contentos de contribuir, y después vas a meter la coherencia. La coherencia es que cada quien sepa qué es lo que tiene que hacer y además cómo haciendo eso contribuye a los logros organizacionales, ¿no? Entonces, es lo mejor. El corazón, vas ahí, tienes ganas, estás orgulloso de la empresa familiar, estás contento de trabajar con tus hermanos y con tus hermanas, pero además sabes qué hacer. Ahora, lo mejor es poner políticas familiares. ¿En qué condiciones se va a contratar a los miembros de la familia? ¿En qué condiciones si se va a contratar o no a la familia política, a las cuñadas, a los cuñados, a las suegras no ¿en qué condiciones se van a... Si les vamos a prestar o no les vamos a prestar dinero a la familia, todo eso tiene que estar establecido en políticas, porque son situaciones que se van a enfrentar. Pero yo creo que debemos de mezclar las dos, el corazón, pero poniendo reglas y haciendo sistemas para poder administrar la empresa, es decir, con el cerebro. Esta la voy a leer literal porque está un poquito confusa. Un consejo para 4 hermanos empresarios con gran emprendimiento, pero poca generación de ideas. ¿Un qué, perdón? Un consejo para 4 hermanos empresarios con gran emprendimiento, pero poca generación de ideas. Es súper común. Es súper común, porque una vez que empezamos a hacer algo, miren, les voy a decir algo, crucen los brazos todos, crucen los brazos. Okay. ¿Ya? Ahora, lo que vamos a hacer es un ejercicio de alta dificultad. ¿Okay? Lo que vamos a hacer es que, ahora este brazo que está aquí lo vamos a pasar así y este así. ¿Sí? Vamos a cruzarlos de la otra manera, ¿no? ¿Están cómodos? Significa, cruzan los brazos así de vez en cuando. No. Háganle así. Ahora pasen un dedo, es decir, suban un dedo. ¿Están cómodos? Significa que una vez de bebés que le hicimos así y encontramos que era más cómodo así que así, toda nuestra vida continuamos cruzando los brazos de la misma manera. Una vez que hicimos así y nos funcionó, ya ni siquiera lo vemos, ¿no? Jamás lo hacemos así, siempre lo hacemos así porque así estamos cómodos, ¿no? Y una vez que decimos así, entonces, como esto, tenemos todo, ¿no? Son esquemas mentales, ¿no? Una vez que algo nos funciona, ¿para qué lo cambiamos? La primera vez que abotonamos las camisas de arriba abajo,
pues ya ahora ni siquiera nos acordamos en qué momento las abotonamos, ¿no? ¿Sí? Pero no, salvo que haya alguien aquí muy creativo que diga, pues yo empiezo siempre por el del medio, no empiezo a veces por el del medio, o he hecho un volado y a veces aquí, ¿sí? Pero normalmente la gente, el grueso de la población empieza así. Entonces, eso pasa en las empresas familiares también. Una vez que algo nos funciona o que nos va bien, nos cuesta trabajo salirnos de esos esquemas mentales. Entonces, algo que tiene que hacer eso, bueno, es participar en talleres de creatividad e innovación, pero también es algo muy sencillo, ver qué es lo que no funciona en la empresa, cuáles son las áreas potenciales, qué es lo que no funciona, ¿sí? ¿Cómo lo podemos mejorar? ¿Podemos crear una empresa a partir de lo que podemos mejorar? ¿Cuáles son los procesos excedentarios que tenemos, ¿no? Les voy a pasar un video de algunos segundos muy rápido de un curso que doy en... Es una publicidad que salió en la televisión. Ay, sí, buenísimo. Bueno, no sé, de verdad. ¿Pueden prender la luz, por favor? ¿Cómo se llama eso? ¿Se fijan? Habían cientos de miles iguales. ¿Cómo se llama eso? La diferenciación, ¿no? La ventaja competitiva, ¿no? ¿Eh? Es decir, llegó uno diferente y triunfó, ¿no? ¿Sí? Entonces lo que les quiero decir es que en un curso que allí, en una empresa, ven los aspectos excedentarios que tenga o los aspectos negativos y di, ese aspecto negativo no puede ser una ventaja competitiva. No necesitas pasar de producir manzanas submarinos atómicos, como les digo, ¿no? Entonces, esta empresa es una señora que tiene una empresa de muebles, ¿no? Vas, tú compras un mueble y lo llevas te lo llevan a la casa, ¿no? Entonces el hijo empieza a ver cuáles eran las situaciones problemáticas, ¿no? Que dice, tenemos dinero, la empresa funciona muy bien, pero no tenemos ideas, ¿no? Entonces el problema era, empieza a ver dónde la gente se queja, ¿no? Empieza a hacer encuesta con los clientes y los clientes dicen, mira, el problema, bueno, primero, ve quiénes son las personas que deciden de comprar un mueble de una pareja. ¿Quién decide de comprar el mueble en la pareja? ¿Sí? ¿Quién decide dónde se va a acomodar el mueble? Si tú le puedes decir, oye, vamos, sí, le va a decir la esposa, lo vamos a poner aquí, te voltea así. ¿Sí? El mueble va a ir en el lugar en el que la esposa diga, ¿no? Eso, digo, yo siempre digo en mis clases que en mi pareja yo tomo las grandes decisiones y mi esposa las pequeñas, me explico. Las grandes decisiones es qué vamos a hacer ahorita con los problemas en Venezuela, qué vamos a hacer con la crisis en Boston, qué vamos a hacer en Grecia con la crisis económica. Y las pequeñas decisiones, dónde vamos a vivir, qué coche vamos a comprar, cuántos hijos vamos a tener, esas se las dejo a mi esposa, ¿no? Que son decisiones que no factorial. Y entonces, ya toman pequeñas decisiones. Pero eso sí, ya no hable de que suelen, eso claro, me corresponde a mí, ¿no? La posición de nuestra pareja frente a la crisis en Venezuela, esa la tomo yo. Entonces, retomando esto, entonces hicieron una encuesta, entonces se fijaron que lo que más se quejaban los clientes es que en Canadá neva entre 5 y 6 meses al año, ¿no? El lunes pasado nevó, creo. Ahorita estábamos a 7 grados, ayer que llegué. Entonces, cuando neva, imagínense, los que entregan los muebles pasan por la nieve con sus botas, tienen que utilizar botas industriales con protección metálica por ley para que no se vayan a romper los dedos. Entonces van con sus bototas en la nieve, con el mueble, llegan a tu casa, ¿dónde se lo dejo, señor? No, así. Entonces entran a tu casa con las botas de nieve, ¿no? Y te dejan así, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a los clientes pues les molesta, ¿no? Dijeron, ¿eso puede ser una oportunidad de negocio? Claro, ¿no? Entonces el hijo dijo, bueno, ¿qué puedo hacer? No se pueden quitarlas, no pueden llegar y, nos quitamos las botas en la entrada y entramos de calcetines, ¿no? Entonces dijo, ¿qué se puede hacer? Entonces, ¿qué se hace en otros lugares? Entonces veo que en los hospitales se ponen unas cubrezapatos, ¿no? Que no valen nada, ¿no? Son de paño, no vale nada eso. Entonces ahora llegan los, señora, ¿me permite? Se ponen sus... ¿no? Y no ensucian, no solo no ensucian, sino que limpian o acomodan, ¿sí? Pero además, bueno, de ahí derivaron muchas ideas, ¿no? Pero además, como vio este video del esperma con la flor,
le dan una flor a la señora, ¿no? ¿Sí? Entonces se llama, viene el nombre de la empresa y su eslogan es la empresa de la flor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que mucha gente les compraba a ellos nada más porque sabían que iba a estar limpio, ¿no? Bueno, después este cuate dijo, bueno, yo tengo un seguro que yo puedo ir a llevarte a cualquier hora a tu casa y tú me dejas la llave, yo abro, acomodo el mueble y no te va a faltar nada. ¿Sí? Es riesgoso, ¿no? Entonces, como ahorita acá estoy, las parejas, los dos trabajan, pues eso es una gran ventaja, ¿no? ¿Sí? Van a decir, eso en mi país no funcionaría. Yo ayer olvidé mi iPhone en el aeropuerto, en el comedor del aeropuerto en Bogotá, y alguien me persiguió, señor, se le olvidó su iPhone, ¿no? Entonces, hay que ver que en todos los países hay cosas positivas y negativas, hay valores, ¿no? Pero entonces hicieron eso. Entonces, las otras empresas le empezaron a decir, usted puede surtir mis muebles. Hoy por hoy, ya no venden muebles ellos. Es una empresa de transporte. ¿Sí? Tienen aplicaciones iPhone que tú llamas, puedes recoger mi mueble de aquí a allá. Bueno, en fin, tienen ya muchísimas cosas. Y pasó de ser el peor de sus defectos a una nueva empresa, ¿no? Entonces, esa es una manera, ¿no? Otra es, como dije, postos excedentarios, ¿no? Pero no necesitamos ni siquiera buscar a producir algo nuevo, ¿no? Tenemos que ver lo que podemos hacer, si se puede hacer una ventaja competitiva. Para eso hay técnicas como los sombreros de bono o algo así, se puede comprar un libro o invitar a un experto o simplemente discutiendo entre varios emprendedores para tratar de encontrar respuestas creativas. La última. ¿Qué aprendiste de tus familiares empresarios y qué es lo que hoy más recuerdas? Yo creo que yo estudié empresas familiares como una especie de terapia, ¿no? Porque la sucesión de mi abuelo falleció en mis brazos, por cierto, le dio un infarto, pensábamos que era inmortal, él también lo pensaba, yo creo, porque jamás planeó la sucesión. Era tabú, porque hablar de sucesión de manera inconsciente para el dirigente es hablar de que algún día pueda morir. Entonces empezamos, oye, la sucesión, y mi abuela decía, ay, no hablen de eso, por favor, no sé qué, ya van a sacar las broncas. Entonces mi abuelo jamás se habló de eso, ¿no? Y todos sus hijos, que tuvo varios, todos son veterinarios y veterinarias, entonces todo el mundo se sentía competente de hacer la sucesión. Entonces cuando mi abuelo se muere de un infarto, teníamos 14 años, estaba solo con él, pues fue terrible, ¿no? Porque todo el mundo quería, no había plan, se pelearon los hermanos, hubo divisiones familiares, y una familia que se llevaba bastante bien y que tenía una buena situación económica, entró en conflictos económicos y familiares a causa de eso, ¿no? Y eso me marcó. Y quizás, hoy digo, quizás estudié empresas familiares como tratando de entender por qué mi familia... Y ya no nos pasó de la sucesión de mi papá a nosotros, ya fue diferente, ¿no? Aunque también de nuestra generación tengo una hermana que es 11 años más joven, nosotros fuimos 3 muy seguidos, 3 hombres, y mi hermana es 11 años más joven, y mi hermana es de lejos la más brillante, pero ella quería tomar la empresa, pero mi papá la veía muy joven, ¿no? Y además mujer, en una empresa de veterinarios, de inseminación artificial, de clínicas veterinarias, eso la veía muy... Hoy por hoy mi hermana dirige una empresa que su presupuesto mensual es más grande que el presupuesto anual de la de mi papá. ¿Sí? Y mi papá dice, mira, tenía aquí en casa, ¿cómo la dejé ir? No. Pero en fin, pero de todas maneras, realmente mi hermana era muy joven cuando se dio la sucesión, entonces fue mi hermano menor quien la tomó. Mi hermana pudo verse, ahora se da mucho la sucesión entre un hermano y otro. Es decir, hay hermanos que los papás se divorcian, son medios hermanos o hermanos, pero la diferencia entre un hermano y otro son 10, 12 años. Y veo en Canadá una sucesión de un hermano a otro. ¿Sí? Un hermano dice, yo ya te corresponde a ti, y si los dos tienen el perfil. Pero, entonces, varias cosas. Una, el hecho de no planear la sucesión puede acabar con una familia, ¿no? No solo acabar con la empresa, acabar con la familia, porque una empresa, como quiera, la abres o montas otra, ¿no? Pero acabar con una familia, pues es traumático, ¿no? Yo creo que si la empresa hubiera quebrado, nos hubiera unido más como familia, ¿sí? Y hubiéramos sido más solidarios que el hecho de haber quebrado y nos separamos en varias ramas de familia que nos empezamos a hacer la competencia, ¿no? Esa es una. Y otra es, eso cuando la empresa no funciona, y otra es el lado positivo, la abnegación familiar, ¿no? Que cuando estamos en una crisis económica,
Una familia que tiene buena cohesión pasa por cualquier crisis, ¿no? Es decir, la familia puede hasta hipotecar sus propiedades sin inyectar el dinero en la empresa. ¿Sí? Entonces creo que esas dos cosas me marcaron mucho, pero creo que lo que más me marcó es el decir que teníamos la libertad los nietos de emprender, ¿no? Es decir, mi abuelo le dijo a sus hijos, todos tienen que trabajar en la empresa. Y no podían decir no porque estaban desheredados, ¿no? Y no es el caso de los hijos, ¿no? A los nietos, perdón, nos dijeron, ¿quieren emprender? Los apoyamos, ¿no? Equivóquense, hagan sus propios errores, ¿no? Entonces, planear la sucesión, aprovechar la negación familiar y fomentar el espíritu emprendedor. Muchísimas gracias. Gracias.